Buenos días, mi nombre es Marilena Peña, soy estudiante de Ingeniería y estoy cursando mi segundo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les vengo a hablar sobre la observación. ¿Qué es la observación? Comúnmente llamamos observación al acto de emplear la vista para obtener información información a partir de un fenómeno de la realidad. Es una actividad común del ser humano y muchos otros animales dotados de distintos mecanismos de visión que consiste en captar diversos tipos de radiación electromagnética. Eso es lo que llamamos la luz. Tipos de observación. Existen muchas clasificaciones posibles para la observación. En primer lugar, se puede distinguir entre la observación directa y la observación indirecta. La observación directa, que se produce cuando el investigador está en contacto sin intermediarios al fenómeno observado. La observación indirecta es la que es imposible estar en contacto con el fenómeno, pero se lo puede observar a través de elementos cercanos a través de su contexto. ¿Sí? La observación no participante es la que el investigador no tiene en el observador y su presencia no necesita ser tomada en consideración en el análisis de la información obtenida. La observación participante es la que el investigador sí interviene y forma parte de lo observado, alterando la información recogida y debiendo ser tomada en cuenta en el análisis. ¿Sí? La observación sistemática, por un lado, no sigue ningún sistema ni método, sino que se basa en la apreciación libre del fenómeno para obtener información. Desde el punto de vista filosófico, la observación es un proceso de entrada en el pensamiento que permite el ingreso de información proveniente del fuera del individuo, o sea, en la realidad sensible a través de los sentidos, visión, olfato, oído, gusto, tacto. En ese sentido es un puente de conexión entre el ser o lo real, que le permite al individuo formarse un juicio respecto a lo observado. Diferencias claves entre la observación y la indiferencia. La indiferencia entre la observación y la indiferencia se puede dibujar claramente en los siguientes motivos. El acto de observar o examinar cuidadosamente a una persona u objeto cuando algo está sucediendo se conoce como observación. Un acto de derivar una conclusión racional a partir del hecho o que circunstancias conocidos se llama indiferencia. La observación es objetiva, mientras que la indiferencia es subjetiva. La observación es lo que uno percibe o nota. Por otro lado, la indiferencia es una explicación o suposición de lo que uno ha percibido o visto. La observación se basa en la experiencia práctica, a diferencia de la indiferencia, que se basa en los hechos que son conocidos. La observación implica un seguimiento atento del tema estudiado, a diferencia de la indiferencia, lógicamente deducir una conclusión por razonamiento. La observación es un acto de obtener información sin cuestionar a los encuestados. En contra de esta indiferencia implica tomar decisiones sobre la información recopilada. ¿Qué es una característica esencial? La característica esencial son aquellas características compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones que se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y diferencias constituyen en una operación de pensamiento fundamental. ¿Qué es una clasificación? Una clasificación es un ordenamiento o una organización
de cosas en una serie de categorías o clases. Se puede clasificar ideas, objetos o cualquier tipo de referente. De hecho, la clasificar se define en el diccionario de la Real Academia Española como disponer por las clases o algo. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada, o mejor dicho, que no ha sido ¿qué es una hipótesis? La hipótesis es una proposición que no ha sido comprobada, a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es un procedimiento que aún no ha sido confirmado, a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. Es decir, una hipótesis es una afirmación que puede o no ser cierta, sin embargo, se formula en base a un indicio o una serie de hechos a los cuales se puede añadir determinados supuestos. Muchas gracias.